Siento cómo el reloj muere con un tic sordo. Todas las agujas detenidas en el mismo instante. Las 3:13. La habitación permanece inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido abandonar ese espacio de piedra húmeda. Una lámpara de aceite parpadea y proyecta sombras que se alargan por las paredes desconchadas, mientras el eco de un suspiro recorre el aire espeso. Yo ya sabía que algo vivía allí. La habitación no era solo habitación, era un umbral entre el día y el silencio. Y en ese umbral, quien dormía, quizás ya no volvía a despertar. El suelo de madera crujió bajo mi pie indeciso. El olor a humedad y cera quemada se mezcló con el sobresalto que me apretó el pecho. Miré el viejo reloj colgado en la pared, las agujas detenidas en el mismo minuto que tantos huéspedes habían descrito. Entonces llegó el silencio, primero como una brisa, luego como alas que se cierran. Y antes de poder dar un paso atrás, el pasillo más allá de la puerta dejó de ser el mismo. Me quedé allí, suspendido entre el mundo visible y lo que se oculta, escuchando el tic-tac ausente, sintiendo el peso de aquella posada de piedra y sombra, comprendiendo que estaba donde el tiempo moría, y tal vez donde las almas se perdían. En el segundo piso de la posada del silencio, había una habitación que los empleados evitaban limpiar después del atardecer. El número de la puerta había desaparecido, como si lo hubieran arrancado con prisa, o como si alguien hubiera preferido olvidarlo. Al entrar todo parecía normal. Una lámpara oxidada, una alfombra de lino con los bordes desgastados, una cama de madera que crujía incluso sin peso alguno sobre ella. Pero el detalle que realmente inquietaba era el reloj, un modelo antiguo de pared, con agujas de hierro y un cristal levemente agrietado. Lo noté en cuanto entré, porque fue entonces cuando comprendí que el tiempo ya no me acompañaba. El reloj marcaba las 3:13, marrón oscuro, péndulo inmóvil. Parecía haberse detenido en mitad de un último suspiro. Miré mi propio reloj de pulsera. También se había parado. El mismo minuto, el mismo segundo. Y allí, de pie, solo en aquella habitación, sentí que algo a mi alrededor esperaba, en silencio. Esa noche intenté ignorar la incomodidad. Me acosté en la cama, me cubrí los hombros y cerré los ojos. Pero el tiempo se sentía incorrecto. El silencio era espeso, como una cortina sobre los oídos. Ningún ruido de la calle, ni viento, ni madera crujiendo. Solo un silencio tan denso que podía oír mi propia respiración con retraso, como si la posada también estuviera escuchándome. Me giré hacia un lado, sin atreverme a mirar de nuevo al reloj detenido. Pero entonces lo escuché, no un sonido directo, sino la ausencia de uno, una ausencia consciente, el tipo de vacío que no surge por casualidad, sino por la voluntad de alguien, y no parecía humano. Abrí los ojos y el reloj parpadeó en mi mente como una herida abierta en el tiempo. Revisé mi móvil, pantalla negra, reloj de bolsillo, congelado, todos detenidos, todos a las 3:13. Ya no sabía si seguía en el día siguiente o en otro tipo de lugar. Más tarde descubrí que ese fenómeno no era nuevo. En el salón principal de la posada encontré una vieja caja de madera repleta de cartas olvidadas. Cartas de huéspedes que nunca fueron enviadas o que jamás tuvieron destinatario. Casi todas escritas con urgencia, algunas sin firma, otras con una caligrafía temblorosa, pero todas compartían un patrón, una anotación al pie de página. 3:13, subrayado o dentro de un círculo, a veces con frases como «todo se detuvo» o «él está aquí». Una carta de 1837 decía «el tiempo me traicionó, él lo anuncia, cuando el reloj se detiene, él entra». El papel estaba manchado, como si lo hubieran empapado en sudor o lágrimas, la tinta corrida. La última línea parecía escrita con desesperación. Escuché el pomo girar solo. Esa era la misma habitación donde yo había dormido. El mismo reloj, el mismo silencio. Y desde entonces, algo en mí también ha dejado de avanzar. Había algo cruel en la puntualidad con la que todo ocurría. Siempre a las 3:13. Ni antes ni después, y siempre en esa habitación, aunque muchos huéspedes intentaran dormir en otras. La habitación parecía llamarlos de vuelta,
como si algo dentro de ella necesitara ser visto. Los propietarios de la posada, a lo largo de las décadas, intentaron quitar el reloj, pero siempre reaparecía, o uno nuevo lo reemplazaba. En 1912, un vigilante nocturno dijo haberlo arrojado por la ventana. A la mañana siguiente, lo encontró colgado en la misma pared, intacto, marcando la misma hora. Otro huésped, en 1945, arrancó las agujas. 3 días después, volvieron a aparecer. El tiempo, en ese lugar, no seguía las reglas naturales. No servía de nada impedirlo. A las 3:13 todo se detenía, incluso la respiración de la casa. Empecé a tomar notas para entender si había un patrón, algo que explicara esa congelación del tiempo. Cada noche dejaba un cuaderno junto a la cama, con horarios anotados, sonidos percibidos, sensaciones físicas. Pero era como intentar recordar un sueño que se desintegra al despertar. Las páginas amanecían en blanco. Y peor aún, el lápiz aparecía roto. Una de las noches, intenté grabar audio con una pequeña grabadora. La programé para empezar a las 3:10. Al escucharla al día siguiente, solo había estática, hasta las 3:13. En ese minuto, el sonido se detenía, como si el aparato hubiera sido tragado por un vacío. Ningún ruido, ninguna interferencia, nada. Después, el audio regresaba, pero no era ya la habitación. Era como si la grabación captara otra sala, otro espacio. Sonidos amortiguados y una respiración, demasiado cerca para ser mía. Llegué a pensar que estaba perdiendo la razón, que tal vez el cansancio, el peso del lugar, estaban distorsionando mi percepción. Pero otros huéspedes reportaron lo mismo. Conocí a una mujer mayor que había dormido allí en los años 60. Nunca volvió a dormir en ningún sitio sin encender una vela. Me dijo que en esa habitación el tiempo abre la puerta a lo que quedó entre los mundos. Según ella, la sensación no era de miedo inmediato, sino de espera, como si alguien se acercara sin prisa, sin pasos, solo presencia. Cuando le pregunté por el reloj, bajó la mirada y dijo: «Fue cuando mi marido dejó de respirar». El médico dijo que fue un infarto, pero él despertó a las 3:13 y vio algo en el espejo. Nunca me dijo qué fue lo que vio, pero desde ese día duerme con la cara vuelta hacia la pared. La posada ha cambiado de dueño muchas veces y la habitación está cerrada por reformas, al menos oficialmente, pero la verdad es que sigue allí, intacta. Quienes intentan forzar el pomo dicen que no gira, otros dicen que gira demasiado, como si no estuviera unido a nada. Lo que todos coinciden es que, cada vez que alguien pasa frente a la puerta durante la madrugada, el reloj da una única campanada, un sonido seco, largo, y luego, silencio. La actual propietaria evita hablar del tema, pero una noche, al notar mi insistencia, simplemente dijo: «No sirve cambiar las pilas, no son los relojes los que se detienen, es el tiempo el que retrocede durante un minuto». Desde entonces, evito acercarme a esa puerta, pero a veces, desde mi propia cama en otro piso, oigo un único tic, y sé que fue en ese instante. Existe una teoría, o quizá una maldición, sobre las 3:13. Algunos dicen que fue la hora exacta de la primera muerte en la posada. Otros creen que es la hora en que fue inaugurada, bajo un ritual escondido, tras la bendición de un sacerdote enfermo. Pero hay una carta nunca registrada oficialmente, escrita por un hombre llamado Miguel Velasco, fechada en 1831. Él afirmaba haber construido el primer reloj de aquella habitación. En la carta escribe que el tiempo fue medido con sangre y que cada engranaje contiene un fragmento de algo que nunca debió ser contado. Menciona una frase inquietante: «El tiempo no se repite, vuelve con hambre». El papel tiene un agujero perfecto en el centro, como si se hubiera quemado desde dentro. No hay firma, solo las palabras: 3:13. Abrid con cuidado. Jamás he podido olvidar aquella sensación. Cuando las agujas se detienen, el aire parece congelarse en el pecho. Los ojos se dilatan solos, como si algo invisible pasara frente a ti. Y no hay sonido, no hay pensamiento, solo una presencia abrumadora que te observa a través del tiempo.
A veces me pregunto si realmente salí de esa habitación o si sigo allí, reviviendo la misma noche, en el mismo minuto, indefinidamente. Los relojes que llevo conmigo aún fallan, en ciudades distintas, en días distintos, pero siempre a la misma hora. Quizá la posada no esté en una dirección, quizá esté dentro de mí, y cuando el reloj vuelva a marcar las 3:13, como siempre lo hace, tal vez descubra que no fui el último en dormir allí, sino el siguiente. La última vez que me acerqué a la posada, no entré. Solo me quedé fuera, observando la ventana de esa habitación. Estaba cerrada, pero por un instante vi una sombra pasar, una silueta humana. Alguien estaba dentro. El reloj, incluso desde fuera, sonó una vez. Miré mi muñeca, las 3:13. No esperé a escuchar la segunda campanada, pero mientras me alejaba, escuché pasos suaves, constantes que venían detrás de mí. No tuve valor para mirar, porque en ese momento entendí, no se trata de que el tiempo se detenga, se trata de que el tiempo elija, y cuando lo hace, ya es demasiado tarde. Hay trayectos que se sienten más largos cuando tenemos prisa, pero hay pasillos que se alargan por voluntad propia. El de la posada del silencio era así. No importaba cuántos pasos dieras durante el día, siempre había la misma distancia entre la puerta de la habitación y el baño compartido. El crujir de las tablas de madera, la luz temblorosa de la lámpara de aceite, todo obedecía a una geografía conocida. Pero cuando caía la madrugada, específicamente después de las 3:13, el camino de vuelta se transformaba. Lo que era recto se curvaba, el techo bajaba, las paredes sudaban y el suelo tenía una leve inclinación, como si camináramos sobre algo que respiraba lentamente. Los más sensibles decían que el pasillo se acortaba hacia adelante y se alargaba hacia atrás, y quien caminaba por él a esa hora debía decidir si lo que oía era eco o compañía. La primera vez que noté el cambio, pensé que era el sueño. Me desperté con ganas de ir al baño. Me levanté en silencio, sin hacer ruido. El pasillo, a esa hora, parecía envuelto en una neblina más densa que la oscuridad. Las paredes tenían un tono sepia, casi rojizo, como si supuraran óxido. Caminé contando los pasos. 7, como siempre, pero al regresar, algo estaba mal. El suelo crujía donde antes era firme. Había puertas que no recordaba. Una, entre la habitación 6 y la 8, parecía nueva, recién barnizada. Me detuve ante ella, sin pomo, solo una placa de bronce manchada, ilegible. Seguí andando. Llegué a mi puerta, pero no era la misma. El pomo estaba demasiado frío. La llave temblaba en mi mano. Abrí. No era mi cuarto, y el reloj en la pared marcaba las 3:13. Volví al pasillo confundido, intentando entender si me había equivocado, pero la distancia parecía haberse extendido. Empecé a caminar más rápido, observando los detalles, los cuadros, la textura de la pared, las grietas en la madera. Nada coincidía con lo que había visto horas antes. El pasillo era otro, como si hubiera entrado en una versión olvidada de aquel lugar. Un pasillo usado por recuerdos en lugar de huéspedes. Y el sonido era húmedo, como si alguien respirara dentro de las paredes. Un crujido, luego un golpe seco, después un susurro tan leve que no se entendía, pero lo bastante fuerte como para helarte la piel. Aceleré el paso. Las luces se debilitaron, y de pronto, el suelo se inclinó ligeramente hacia abajo. ¿Estaba descendiendo? Corrí de regreso. Solo entonces noté que el pasillo se curvaba, como si la posada se plegara sobre sí misma. Hablé con la antigua limpiadora de la posada, una mujer llamada Lázara, que trabajó allí entre los años 70 y 90. Hablaba con los ojos bajos, las manos unidas como en oración. Dijo que el pasillo se movía cuando nadie lo miraba. Contó que una vez olvidó un cubo en medio del camino y al regresar unos minutos después había desaparecido. Lo encontró en la planta de arriba, dentro de una habitación cerrada. Según ella, el pasillo tenía memoria. Si lo cruzas con prisa te olvida, pero si lo enfrentas te muestra lo que guarda. Cuando le pedí que lo explicara solo dijo: hay cosas que no deberían moverse, pero este pasillo
Se alarga para recordar lo que ha pasado por él. Fuera lo que fuese, bastó para que ella jamás volviera a pisarlo de noche. Empecé a trazar un mapa del pasillo. Hice marcas con tiza en los zócalos. Fotografié las paredes. Conté los pasos una y otra vez. De día todo encajaba, pero por la noche nada coincidía. Las marcas desaparecían, o peor aún, cambiaban de sitio. Fotografié la pared junto a la habitación 7, 3 grietas en forma de cruz. A la mañana siguiente, estaban 2 puertas más adelante, y las grietas eran más profundas, como si alguien las hubiera tallado con las uñas. Otra noche, dejé una vela encendida en un rincón del pasillo. Observé desde lejos. La llama se mantuvo firme unos minutos. Luego, empezó a inclinarse hacia adelante, como arrastrada por una brisa que venía del fondo. Pero no había ventanas. Y aún así, la llama fue jalada hasta apagarse. Al recoger el candelabro, estaba demasiado caliente. Y el suelo, levemente hundido. Algunos huéspedes decían que el pasillo parecía más largo al volver del baño, nunca al ir, como si el espacio entre inicio y fin cambiara de dirección. Uno de ellos, un francés llamado Etienne, dijo haberse quedado atrapado allí casi 1 hora. Contó que caminaba, y su habitación nunca aparecía. Golpeó puertas. Ninguna se abrió. Gritó por ayuda. Nadie respondió. El pasillo parecía respirar. Se expandía, se contraía. La madera crujía como costillas. Y el techo descendía milímetro a milímetro. Dijo que empezó a gritar, pero su voz no hacía eco, hasta que oyó algo venir detrás. Pasos, lentos y húmedos. Cuando por fin su puerta apareció, la abrió y cayó al suelo. Lo curioso, su reloj marcaba 3:14, pero el de la pared seguía detenido en 3:13. Había cuadros colgados a lo largo del pasillo, naturalezas muertas, paisajes de montaña, rostros borrados por el tiempo. Pero durante la noche, algunos de esos cuadros parecían cambiar. Un árbol se inclinaba más, un cielo se oscurecía. Un retrato antiguo, con una mujer de vestido blanco, apareció con la cabeza girada respecto al día anterior. Tomé fotos, comparé. Las diferencias estaban allí, pero a la mañana siguiente, todo volvía a la normalidad. Un huésped dijo haber visto su propio reflejo en uno de los cristales, pero pestañeaba fuera de sincronía. Su reflejo sonrió cuando él no lo hacía. Jubilado, profesor de literatura, abandonó la posada esa misma noche. Dejó una nota en la recepción. La posada no tiene pasillos, tiene pasajes entre ella y lo que vino antes. La nota fue quemada por accidente. O eso dijeron. La estructura del pasillo era antigua, eso está claro. Documentos del siglo XIX muestran que fue ampliado 2 veces, siempre tras un accidente. Un incendio en 1844, una caída mortal en 1860. En ambos casos, el informe oficial decía que los huéspedes se perdieron en el trayecto. Pero ¿cómo se pierde uno en un solo pasillo? Un plano antiguo restaurado por un historiador local muestra que entre las habitaciones 6 y 8 había originalmente una pared sólida. Hoy hay una puerta. Nadie sabe cuándo fue construida, ni quién la hizo. Algunos dicen que era la salida hacia el antiguo sótano, otros que era una habitación que desaparecía y regresaba de vez en cuando. Una empleada juraba oír pasos allí dentro, aunque la puerta estaba sellada, y decía que, en las noches más silenciosas, el sonido no venía del suelo, sino del techo. Volver por el pasillo se convirtió en un ritual. Antes de abrir la puerta del baño, respiraba hondo, contaba los azulejos, escuchaba el viento, encendía la vela. Cada elemento era parte de un cuidado invisible, como si seguir una secuencia evitara que el pasillo notara mi regreso. A veces funcionaba, otras no tanto. Una madrugada, oí un arrastre detrás de mí. Me giré. Nada. Pero la pared más cercana tenía un surco, como si algo enorme hubiera pasado por allí, raspando. La madera estaba pelada, como piel seca. Corrí, pero con cada paso el pasillo parecía estirarse más. El suelo se inclinaba, y la sensación de que alguien respiraba muy cerca de mi cuello era insoportable.
Cuando por fin entré en la habitación y cerré la puerta con llave, escuché 2 pasos y un suspiro. Hoy evito salir del cuarto después de medianoche, no por miedo a lo que pueda ver, sino a dónde pueda terminar, porque el pasillo de la posada del silencio no conecta solo habitaciones, conduce recuerdos, presencias, aquello que ya no debería estar caminando. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché golpecitos suaves en la puerta, 3 toques, luego una pausa, después un rasguño. Me levanté despacio, respiré hondo, miré por la mirilla. Nada, pero dentro en la oscuridad, algo susurraba mi nombre. No era una voz conocida, era como si el propio pasillo me llamara de vuelta. Fue una mañana gris, cuando la niebla aún rozaba los marcos de las ventanas, que lo noté por primera vez. La luz se colaba por las rendijas de la puerta de la habitación número 4, y por un instante reveló algo que antes había pasado desapercibido. Arañazos largos, profundos, irregulares, como hechos con uñas, en la parte interior de la madera, del lado de dentro. Al principio pensé que era desgaste natural, pero al acercarme, percibí una lógica cruel en aquellas marcas. Comenzaban cerca de la base, donde alguien agachado podría haber empezado a rasgar, y subían, con creciente violencia, como si las manos hubieran perdido toda razón. No había sangre visible, pero las hendiduras estaban oscuras, no por suciedad, sino por tiempo, como si alguien hubiese intentado salir, o no salir. Hablé con Damián, el carpintero del pueblo que lleva haciendo arreglos en la posada desde los años 90. No suele hablar mucho, pero al mencionar las marcas, sus ojos se humedecieron. Me dijo que ya había intentado lijarlas, cubrirlas con barniz, incluso cambiar las puertas. En todos los casos, las marcas volvían. A veces, incluso aparecían en puertas distintas. Las llamó las firmas del olvido. Según Damián, al menos 5 puertas presentaban arañazos por dentro, siempre a la altura que alcanza una mano humana en un momento de desesperación. Le pregunté si algún huésped lo había hecho. Dudó. Luego contó que en 2004 encontró una puerta con marcas aún frescas, madera astillada, olor fuerte a sudor y polvo, pero no había nadie alojado en esa habitación. Cuando intentó preguntarle a la dueña, ella solo respondió: «Algunos gritan por dentro». Empecé a observar otras puertas con más atención. La de la habitación número 9 tenía arañazos en zigzag, como si unos dedos desesperados se hubieran golpeado contra la madera buscando una salida. La del número 2 mostraba marcas circulares, como si unas uñas hubiesen girado sobre el mismo punto intentando perforar. Y la del cuarto número 5, esa me marcó. Los rasguños estaban en pares, como si fueran 2 manos, y el detalle más perturbador, estaban justo a la altura de un niño, medidos con precisión, unos 90 centímetros del suelo. Las garras comenzaban suaves y, en cierto punto, se hundían tanto que la madera se rajaba alrededor. Pasé el dedo por una de ellas. Aún estaba áspera, como si fuese reciente, pero según el libro de registros, esa habitación llevaba años vacía. Un vacío tan antiguo que ya olía a memoria encerrada. Encontré un antiguo informe de la policía local, fechado en 1933. Trataba sobre la desaparición de un huésped llamado Joaquín Vera. Nunca se registró oficialmente en la posada, pero su nombre figuraba en un trozo de papel rasgado hallado bajo la cama del cuarto 3. Lo extraño, la habitación estaba cerrada por dentro, sin señales de entrada forzada. Cuando forzaron la puerta, lo que encontraron fue nada, ni maletas, ni ropa, ni cuerpo, pero había una marca detrás de la puerta, hecha con sangre seca y uñas arrancadas. Los investigadores no hallaron ninguna explicación. La puerta fue sustituida meses después. Pero semanas más tarde, los nuevos huéspedes empezaron a reportar ruidos nocturnos, un sonido hueco, repetitivo, como si alguien arañara desde dentro. 3 huéspedes pidieron cambiar de habitación. Uno sufrió un ataque de pánico. Volvieron a clausurar aquella puerta. Las uñas. He pensado en ellas muchas veces.
¿Qué lleva a alguien a usar su propio cuerpo para escapar? Es un gesto que rompe cualquier instinto racional. Es el último acto de quien ya no espera ser escuchado. Algunos visitantes decían que en ciertas noches se podían oír los arañazos, pero no como un ruido claro. Eran susurros con textura, como si la madera contara algo con sus fibras, una historia que se resiste a ser olvidada. Una mujer, de paso por Soria, relató que despertó una madrugada con el sonido de uñas recorriendo la pared de su habitación. Encendió la luz. Nada, pero en el suelo, junto a la puerta, había una astilla de uña, aún pegada a una esquirla de madera. La guardó. Cuando volvió a casa, intentó mostrársela a su marido, pero el fragmento había desaparecido. Fui a la biblioteca municipal en busca de antiguos documentos sobre la posada. Encontré un diario encuadernado en cuero ya deshecho, perteneciente a un sacerdote que, durante un tiempo, se alojó allí en misión parroquial. Escribía sobre almas atrapadas en madera y puertas que guardan el sonido de quienes suplican sin voz. En una de las páginas, contaba que sentía manos pasar por su cuerpo mientras dormía y que, al amanecer, su puerta siempre tenía nuevas marcas, pero no por dentro, por fuera. El sacerdote escribió que al intentar rezar por la liberación de aquello que vivía allí, la vela de su lámpara se apagó sola, y al mirar la puerta, una nueva marca apareció ante sus ojos. Fue como ver una uña rasgando desde la nada, escribió, y en ese momento supe que era yo quien no lograría salir. Corría el rumor entre los empleados de que, cuando la posada estaba vacía, en temporada baja, las puertas sonaban solas, no chirridos ni viento, golpes secos, arañazos intermitentes, como si alguien practicara noche tras noche el intento de abrir algo que ya no cede. Algunos evitaban entrar solos a ciertas habitaciones, especialmente la 5 y la 9. Una trabajadora dijo haber escuchado llantos apagados tras una puerta. Al entrar, solo había pared, pero al cerrar la puerta desde dentro, notó los arañazos y una palabra mal formada, quedé, en letras irregulares raspadas con las puntas de los dedos. Renunció 2 días después. No quiso cobrar su sueldo. Solo dijo, quien escribe con el cuerpo ya ha perdido la voz. Hay un patrón en las marcas. Aunque no lo busques, lo notas. Siempre aparecen en noches demasiado silenciosas, nunca en noches de lluvia, nunca con huéspedes ruidosos, solo cuando la posada respira sola. Y curiosamente, todas están orientadas hacia el mismo lado, como si todas las manos, de décadas distintas, huyeran de la misma cosa o del mismo ser, como si algo pasara por las habitaciones y los cuerpos que dormían allí, al despertar demasiado tarde, intentaran escapar. Pero la madera es vieja, y aunque resista, lo recuerda todo. Algunos arañazos llegan a trabar la puerta, otros impiden que cierre. Un huésped, cierta vez, se encerró en la habitación 6 y no pudo salir. Gritaba, golpeaba. Cuando rompieron la puerta, ya estaba inconsciente. Las marcas, nuevas, frescas, hechas desde dentro. Hoy, cuando observo esas puertas, ya no las veo como objetos. Las veo como tumbas verticales, como si cada una llevara el eco de alguien que quiso salir, pero se quedó. La madera cruje distinto, como si recordara. Y a veces por la noche, al pasar por el pasillo, oigo el leve sonido de uñas sobre barniz, no en arañazos, en toques, toques que imploran, que piden, que susurran. La posada del silencio guarda en sus puertas más que recuerdos. Guarda gestos, rituales, gritos sin sonido, y cada marca es como una letra, parte de un idioma que no se habla, pero se siente. Un idioma de dolor que atraviesa generaciones, y aunque no haya nadie en las habitaciones, las marcas siguen creciendo. Había noches en que me despertaba sin motivo, la respiración tranquila, la almohada aún húmeda de sueños, pero mis ojos se abrían por algo que el cuerpo sentía antes de que la mente lo entendiera, y siempre, en esas madrugadas exactas, oía pasos, no apresurados, no pesados, pasos lentos, medidos,
que venían desde el fondo del pasillo y se detenían ante algunas puertas. Luego seguían. La primera vez que me levanté para mirar, me acerqué a la rendija y vi la llama de una lámpara de aceite, débil, danzando como un pensamiento indeciso, y detrás de la llama, una figura, pequeña, delgada, cubierta con un manto oscuro que parecía flotar. La luz revelaba un rostro pálido, unos ojos que no parpadeaban y labios que murmuraban nombres de huéspedes que, según el libro de registros, llevaban décadas muertos. Le pregunté a un empleado quién era la mujer que caminaba por la noche. Vaciló. Luego respondió en voz baja, como si temiera despertar algo. «Es la dueña», dijo, «la dueña de la posada», pero no mencionó su nombre. Al insistir, solo hizo un gesto, 2 dedos sobre los labios, señal de silencio. Más tarde, en unas anotaciones antiguas, descubrí que la primera propietaria de la posada, en 1831, se llamaba Esperanza Galván. Vi su retrato en un marco manchado, en la oficina abandonada. Una mujer de cabello recogido, piel demasiado fina, ojos hundidos y expresión severa. Los rasgos eran inconfundibles. Era ella a quien vi en el pasillo, pero la fecha del retrato era de 1852. Y la leyenda, escrita a mano, decía, «In memoriam», que guíes a los que se quedan, «in memoriam». Y aún así, seguía caminando por los pasillos, como si nunca se hubiera ido. Nadie en la posada se atrevía a hablar de ella abiertamente, pero todos sabían de su presencia, de los pasos, de la lámpara que pasaba frente a las puertas, incluso cuando no había huéspedes. Algunas empleadas antiguas decían que dormía durante el día, en una habitación cerrada en el sótano, donde antes funcionaba el archivo. Otras afirmaban que no dormía, jamás, que su vigilia era lo único que mantenía la posada en pie, que si ella se detenía, las cosas que vivían allí se liberarían. Una camarera aseguró haberla visto de pie frente al espejo de la habitación 7, observando su propio reflejo y susurrando una frase en latín. No había huéspedes registrados en esa habitación esa semana. Cuando fueron a comprobar, hallaron la marca de una mano en el cristal, fría, como si aún estuviera allí. Empecé a observar sus movimientos. Aparecía siempre después de las 3:13. Recorría los pasillos murmurando. A veces se detenía frente a una puerta, apoyaba la mano sobre la madera y cerraba los ojos, como si escuchara algo desde dentro. Una vez, pasó frente a mi cuarto. Contuve la respiración. La llama de la lámpara se redujo, y por un momento creí que iba a entrar, pero solo dijo un nombre, uno que no reconocí, hasta que recordé. Era el apellido de un joven que, según unas cartas halladas en el salón, había desaparecido allí en 1926. Ella lo sabía, siempre lo supo. Aquella mujer, pálida como la sal, conocía los nombres de quienes no salieron, y los repetía, noche tras noche, como una lista interminable, como si fuese guardiana o carcelera. Investigué más sobre Esperanza Galván. Documentos de la época decían que era hija de un relojero y que, tras perder a su hermano menor en un incendio, abrió la posada con el propósito de alojar a viajeros solitarios. Un periódico antiguo, fechado en 1835, traía un titular inquietante: «La posada de los que no regresan». El artículo relataba la desaparición de 3 hombres que se hospedaron allí. El detalle más extraño era una observación del redactor. Los vecinos afirman que la propietaria no duerme jamás. Camina cada noche con una lámpara y un libro de nombres. El libro nunca fue hallado, pero la noche después de leer ese artículo, escuché pasos más cercanos que nunca. Al acercarme a la puerta, estaba allí, de espaldas, con el libro en las manos, susurrando mi nombre. Desapareció cuando intenté abrir la puerta, como si se hubiese desvanecido, pero en el suelo había algo, un cabello blanco, tan fino que apenas se veía, y bajo el umbral, cenizas. Tomé una linterna y fui a la antigua oficina. Noté que su retrato había desaparecido. En su lugar, una pared vacía, sin marcas, sin sombra, solo vacío. Volví a mi habitación sin entender qué significaba aquello. Dormí mal.
y al despertar había algo sobre mi maleta. Un pañuelo oscuro, doblado con precisión. Dentro, una pequeña llave de hierro y una nota. La puerta del sótano se abre con el nombre correcto. El papel tenía la misma caligrafía de los registros antiguos, la misma que escribía los nombres tachados. Ella me había dejado una llave. ¿Pero para qué? Intenté encontrar el sótano. Fui a recepción, fingí buscar la lavandería y seguí por las escaleras de servicio. Detrás de una cortina encontré una puerta con bisagras oxidadas. La cerradura coincidía con la llave. Giré con cuidado. El olor a humedad era intenso. Bajé 3 escalones. Oscuridad. Más abajo, una luz tenue y una silla de madera en el centro de la sala. Sobre ella, algo doblado, un manto negro, igual al que usaba la dueña. Y detrás de la silla, un espejo. Al acercarme noté que el reflejo no era el mío, era el suyo, pero con los ojos cerrados, como si durmiera o fingiera dormir. Retrocedí, la luz se apagó, y detrás de mí, escuché su voz susurrando el nombre de otro huésped desaparecido. Volví a la habitación, con las piernas temblando, sin saber si lo que vi era real. Pero algo cambió en mí aquella noche. Empecé a oír su andar incluso cuando nadie más lo oía. Sentía su presencia junto a mi cama, en noches de insomnio. Y cada día, más nombres venían a mi mente. Nombres que no conocía, pero que reconocía como parte de la posada. Era como si ella me estuviera entregando la lista. Como si ahora yo supiera lo que ella sabía, y con eso también estuviera atrapado. Porque la posada parece necesitar un centinela, y quien escucha los nombres ya no duerme. Igual que ella, la mujer que camina con la lámpara, la dueña de la posada que nunca cierra los ojos, la que lo recuerda todo, la que nunca se fue. Entendí, al fin, que ella no era solo la dueña, era parte de la estructura, de la memoria, del peso. Cada paso que daba mantenía la posada sujeta a la realidad. Cada nombre que murmuraba evitaba que fuese olvidado. No vigilaba a los huéspedes, vigilaba aquello que caminaba cuando los huéspedes dormían. Era ella quien cerraba puertas invisibles, quien frenaba presencias hambrientas, quien sostenía el tiempo entre las manos. Y cuando su voz se apague, cuando todos los nombres sean olvidados, la posada abrirá lo que nunca debió ser abierto, porque en esa casa de piedra y silencio, dormir no es descanso, es trampa. Y ella, la mujer de los ojos cerrados, es la única que jamás se entregó al sueño. La habitación número 7 estaba al final del pasillo, cerca de la escalera en espiral que conducía al desván cerrado. Durante el día, era la más luminosa de la posada. Tenía una ventana orientada al este, por donde entraba una luz suave que acariciaba las sábanas como seda. Pero por la noche, todo cambiaba. Las paredes, antes anaranjadas por el sol, adquirían tonos de óxido. El aire se volvía más espeso, y el espejo, un óvalo antiguo con marco de cobre corroído, se convertía en el centro de todo. Estaba sobre la cómoda, justo frente a la cama, y no reflejaba solo lo visible, reflejaba lo que estaba detrás. Lo digo porque lo oí. La primera noche que dormí allí, me giré de espaldas al espejo, pero pasadas las 3 a.m. comencé a oír una voz, baja, murmurando algo que parecía venir desde dentro del cristal. Al principio creí que era un sueño. La voz era suave, casi un lamento. Repetía palabras que no comprendía del todo, como si hablara un idioma muy antiguo o muy olvidado. Abrí los ojos lentamente, sin darme vuelta. El sonido continuaba. No venía del pasillo, no venía de la pared, venía de allí, del espejo. No como un eco, sino como un susurro apagado, como si alguien tuviera los labios pegados al otro lado del vidrio. Me levanté despacio, con los pies sobre el suelo frío. Cada paso hacia la cómoda era un arrastre entre el miedo y la curiosidad. Cuando estuve frente al espejo, la voz se detuvo. Vi mi propio reflejo. Estaba pálido, sin aliento, pero detrás de mí, por una fracción de segundo, juraría haber visto otro rostro. No se movía, no parpadeaba, solo esperaba.
Pasé los días siguientes intentando racionalizar. Fui a la tienda de antigüedades del pueblo y pregunté por espejos de esa época. El dueño me mostró un catálogo de 1890, algunos con marcos parecidos, pero ninguno igual. Cuando mencioné que oía voces desde el cristal, bajó la voz y dijo: «Lo que se dice al espejo no se olvida». Según él, existía una creencia local. Los espejos antiguos, si permanecen demasiado tiempo en una habitación, no solo absorben imágenes, también voces, dolores, recuerdos. Dijo que si alguien muere frente a un espejo sin cerrar los ojos, algo queda ahí. No es un alma, es la última intención, el último pensamiento. Y en una habitación como la número 7, donde han desaparecido tantas personas, el espejo podría estar lleno de fragmentos que intentan hacerse oír. Volví a la habitación, pero ya no podía dormir. Empecé a grabar los sonidos. Coloqué una vieja grabadora sobre la cómoda, frente al espejo. Las 2 primeras noches solo captó ruido blanco. La tercera, había algo. A las 3:16, una voz femenina, muy baja, dijo un nombre: Lucía. Luego silencio. Al día siguiente, otra vez: no abras. Cada noche la voz era más clara, no más fuerte, pero más presente, como si ganara confianza. Empecé a dormir con el espejo cubierto por una sábana oscura, pero aún así, oía, y cuando tocaba la tela, sentía el frío del cristal, como si alguien siguiera allí, pegado al otro lado, esperando continuar hablando. Una noche, la voz dijo: «Ya estás aquí», y fue la primera vez que sentí que no escuchaba una grabación. Escuchaba a mí mismo. Hablé con una antigua huésped llamada Salomé, que había dormido en la habitación 7 en los años 80. Nunca regresó, pero al oír mi descripción, sus ojos se llenaron de lágrimas. Confirmó todo. Dijo que en aquella época pensó que su mente, agotada, imaginaba voces, pero que cierta madrugada despertó sentada en la cama sin saber cómo, y frente al espejo vio algo extraño, no su reflejo, sino el de otra mujer, una figura con cabello muy largo, piel grisácea y labios en movimiento. Dijo que intentó moverse, pero no pudo, y que, por un instante, sintió que su cuerpo estaba de un lado y su conciencia del otro. Al lograr gritar, la figura desapareció. Huyó de la posada ese mismo día. Asegura que, desde entonces, siente que el espejo conoce su nombre. Los marcos del espejo tenían inscripciones que solo descubrí con una vela. Letras minúsculas, casi borradas por el tiempo. Un círculo de símbolos que no parecían pertenecer a ningún alfabeto conocido. Llevé las fotos a un estudioso de lenguas arcaicas, quien dijo algo inquietante. No eran letras, eran nombres. Nombres entrelazados en una caligrafía ornamental. Cada curva, cada trazo, era un nombre escrito por alguien que no quería ser leído, pero el espejo lo leyó y lo guardó. Según él, este tipo de objeto no se creó para reflejar, sino para sellar, como un vidrio entre mundos, un sello entre lo que se queda y lo que se va. Y si los nombres estaban allí, entonces estaban atrapados. La pregunta era: ¿por qué? ¿Y por cuánto tiempo más? Durante una noche especialmente silenciosa, decidí probar algo. Coloqué 2 velas frente al espejo. Me senté en la cama y esperé. Cuando el reloj se detuvo, sí, otra vez a las 3:13, las llamas de las velas se inclinaron hacia atrás. Una brisa que no venía de ningún sitio. Entonces empezaron las voces, pero no era una sola. 2, 3, superpuestas. Un niño diciendo «tengo frío», un hombre preguntando «¿dónde está la puerta?» y una mujer, la misma de siempre, diciendo «¿me escuchas ahora?» Sí, yo escuchaba, pero no sabía si debía responder. Las voces venían de dentro del espejo, y lo más aterrador, algunas usaban mi propio tono, como si partes de mí ya hubieran hablado allí, en noches que no recuerdo. En una madrugada especialmente tensa, el espejo emitió un chasquido seco, como si algo dentro se hubiera roto. Me levanté con el corazón en la garganta. El marco tenía una grieta. Una línea fina cruzaba el lateral, como si el vidrio intentara abrirse. Desde ese día comencé a soñar con reflejos.
nunca míos, siempre de personas que no conocía, de pie frente al espejo, mirando fijamente, llorando, y detrás de ellas, siempre, alguien más, una silueta inmóvil, cubierta por algo oscuro, una presencia que no quería aparecer en el reflejo, pero se quedaba. Al despertar, mi rostro estaba mojado, no de sudor, de lágrimas. Empecé a evitar el espejo, pero cada vez que cruzaba la habitación sentía que me seguía, como si el cristal no reflejara, sino observara. Encontré un testimonio oculto entre las páginas arrancadas del libro de registros. Era de 1911. Un sacerdote llamado Julián Dormes escribió a mano que fue llamado para bendecir la habitación 7. Dijo que, al entrar, sintió una presencia translúcida en el espejo. Realizó el ritual, pero a medianoche, el marco le quemó las manos. El espejo no se rompió. El vidrio permaneció intacto, pero caliente al tacto. El sacerdote escribió que durante 3 días escuchó su propia voz susurrando en sus sueños. 3 días después, pidió traslado a otra parroquia y nunca volvió. El testimonio terminaba con una frase subrayada: lo que se refleja ya no es reflejo. Y en ese momento comprendí que el espejo no muestra, guarda, y lo que guarda nunca se olvida. Hoy, la habitación 7 sigue siendo alquilada. Pocos se quedan más de una noche. La mayoría pide cambiar antes del amanecer. Yo aún paso por allí a veces, y siempre el espejo está intacto, inmóvil, pero distinto, como si cambiara de expresión. Sí, tiene expresiones. A veces parece calmo, otras inquieto, y en raras ocasiones parece sonreír, no con boca, sino con luz. La forma en que refleja la habitación, cómo dobla la sombra, cómo parece esperar. Porque el espejo de la habitación 7 no quiere solo reflejar, quiere hablar, y quien lo escucha empieza poco a poco a responderle. En el mostrador de madera desgastada, donde las llaves aún cuelgan una a una, descansa un libro antiguo. La tapa es de cuero oscurecido, marcada por siglos de uso. El broche de bronce ya no cierra, y el lomo está a punto de desprenderse. Se mantiene allí como una reliquia, y eso, precisamente, lo vuelve sospechoso. A diferencia de todos los objetos de la posada que parecen envejecer sin pudor, el libro permanece intacto, siempre en la misma posición, como si nadie se atreviera a moverlo. Cuando pedí verlo, la recepcionista dudó. Dijo que era solo para control interno, pero por la noche bajé a escondidas y lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de nombres, caligrafías distintas, de décadas diferentes, pero a partir de cierto punto había cortes, páginas arrancadas con prisa y fechas que no existían. Las lagunas no eran aleatorias. Entre 1874 y 1901, por ejemplo, no había ningún nombre, ninguna firma, solo marcas de papel arrancado, con rastros de tinta que se filtraban en la página siguiente, palabras partidas, letras sueltas, fechas incompletas. Una anotación al margen decía simplemente «no registrar». La letra era rígida, casi amenazante. Seguí hojeando. En ciertos tramos, las hojas estaban pegadas, como si alguien hubiera querido sellar la información. Otras estaban en blanco, pero desprendían un olor extraño, una mezcla de moho, hierro y algo parecido a cera derretida. Una página contenía una fecha, 16 de marzo de 1831. El nombre, sin embargo, estaba tachado con violencia. Al lado, escrito con letra temblorosa, «No salió», y debajo, una segunda firma, mucho más reciente, el mismo nombre, repetido, como si alguien hubiera regresado. Volví a recepción al día siguiente y mencioné el libro de forma casual. La empleada simplemente sonrió, sin mostrar los dientes. Dijo que él solo muestra lo que quiere. Me reí, pero ella no. Luego en voz baja añadió, «Algunos nombres desaparecen solos. Según ella, el libro se mantiene allí por tradición, pero ya nadie lo escribe a mano. A veces se escriben solos», dijo, «o vuelven a aparecer». Le pregunté quiénes eran ellos. Me miró en silencio. Luego desvió la mirada. Era como si el libro fuese un testigo.
no de los vivos, sino de los que permanecen más allá del tiempo. No un registro de entradas, sino un inventario de ausencias. Y cada página arrancada no era un error, era un borrado, un tipo de censura aplicada por alguien que no quiere que ciertos nombres sean recordados. Pasé varias noches comparando los nombres visibles con los registros oficiales del pueblo. Algunos coincidían, otros no existían en ningún sitio, sin certificados, sin familia, sin rastro, y en algunos casos el mismo nombre reaparecía décadas después con la misma caligrafía, como si la persona hubiera regresado o nunca se hubiera ido. Uno de esos nombres era Gaspar Íñigo, registrado en 1883 y luego otra vez en 1929, 1964 y 1997. Siempre con letras inclinadas, tinta negra, firma idéntica. No podía ser coincidencia. En cada registro la ocupación cambiaba. Sastre, farmacéutico, escritor, vigilante. Pero la letra era la misma. Y la sensación al leer ese nombre era la de ser observado, como si algo en el propio papel quisiera recordar que aún estaba allí, que Gaspar Íñigo, quien fuera, nunca abandonó la posada, y quizá nunca llegó. Encontré una anotación al margen escrita con tinta roja, muy tenue, casi invisible. Usé luz negra para verla mejor. Decía, nombres no contados, cuerpos no cerrados. Se me heló la espalda. El libro, en lugar de registrar, parecía acusar. Como si cada nombre ausente fuera una deuda, un error no redimido. Como si la posada necesitara guardar silencio no por respeto, sino por miedo. En una de las últimas páginas vi una nota reciente, 3:13. La puerta no se abrió. La fecha era del mes pasado, y no había ningún nombre, solo esa hora y la información de que una puerta no se abrió. Yo estuve allí ese mismo periodo, y recordé una noche en la que desperté con alguien intentando girar el pomo de mi puerta. Tal vez fue coincidencia, o tal vez fue un nombre que el libro decidió no escribir. Había páginas que parecían más pesadas, no solo por el papel, sino por la sensación. Al tocarlas, sentía que los dedos se hundían en una humedad que no venía del aire. Una humedad emocional, densa. En una de esas hojas vi algo que no debería estar allí. Un dibujo, hecho a mano. Un círculo con 7 puertas, cada una numerada. En el centro, un símbolo similar a un reloj roto. Debajo, un nombre ilegible. Era como un mapa, un ritual o una advertencia. Hice una foto, pero al día siguiente, al intentar mostrarla, la imagen estaba distorsionada, pixelada, como si algo hubiera interferido. En lugar del círculo, una mancha oscura, como tinta derramada. La posada no quería que eso se viera, y tal vez el libro tampoco, porque lo que muestra también puede verte. Un historiador de Soria me contó en voz baja que hay rumores sobre ese libro desde finales del siglo XIX. Algunos aseguran que fue hecho con papel de cáñamo y piel animal. Otros, que sus primeras páginas fueron escritas con tinta mezclada con sangre humana. Nada de eso está documentado oficialmente, pero hay testimonios. Uno de ellos dice que el primer registro del libro es anterior a la propia posada, que el libro fue traído de otro lugar y que, desde entonces, se adapta a la construcción donde se encuentra, como si fuera un parásito de memoria. Se alimenta de los nombres que olvidamos y devuelve, de tanto en tanto, el eco de lo que fue enterrado. Por eso las páginas desaparecen, por eso vuelven. El libro no se lee, él te lee a ti. Comencé a soñar con páginas arrancadas. Siempre la misma imagen. Manos ásperas, dedos manchados, intentando rasgar hojas que se negaban a salir. Al fondo, una voz decía, no deben saber. Despertaba con el sonido del papel siendo tirado, incluso en el más absoluto silencio. Una madrugada, encontré el libro sobre mi cama. Estaba abierto y mostraba mi nombre, escrito con caligrafía torcida, húmeda, como si acabara de ser escrito. La fecha era 3 días en el futuro, y la hora, 3:13. No pude tocar el libro. Tuve miedo de pasar la página, miedo de ver qué más estaba escrito, miedo de no estar allí, o peor, de haber estado desde hace mucho. Hoy,
Evito mirar el libro. Aún está allí. Aunque lo escondan, lo encierren, lo olviden, vuelve, aparece, se impone. Y los huéspedes, incluso sin verlo, parecen sentir su presencia. Un escalofrío al firmar papeles. Un malestar al oír su nombre completo en voz alta. Como si algo en el acto de ser registrado rompiera una protección. La Posada del Silencio no es solo un lugar. Es un archivo de historias no contadas. Y el libro es su corazón. No guarda el pasado. Lo ancla, lo arrastra. Y cada vez que una página desaparece, alguien desaparece con ella. La última muerte registrada en la Posada del Silencio ocurrió una madrugada de noviembre, poco más de un año atrás. Un hombre extranjero, alojado en la habitación 11. No era viejo, ni enfermo. No había signos de violencia, sustancias o trauma. Simplemente se detuvo. El cuerpo fue hallado tendido, con los ojos entreabiertos, como si hubiera visto algo que lo arrancó del cuerpo, y no quiso volver. Lo extraño era que la habitación estaba intacta, excepto por una grieta en el suelo, junto a la cama. Una fisura delgada pero larga, como si algo se hubiese arrastrado bajo la madera. 3 días después, durante una inspección técnica, la tabla cedió. Debajo, revelaron lo impensable. Había una escalera, estrecha, en espiral, hecha de piedra cruda. La posada, al parecer, tenía un nivel inferior, nunca mapeado, nunca registrado. Las autoridades fueron llamadas, pero hicieron poco más que tomar nota y sellar el acceso. Decían que era parte de una estructura antigua, sin relación con la muerte, pero algo en los ojos del comisario sugería que sabía más de lo que decía. Días después, recibí una llamada. Era el conserje nocturno. Quería mostrarme lo que habían encontrado antes de que lo cerraran todo. Entré por la parte trasera, donde llevaban la leña. La escalera descendía en 12 giros completos, sin luz, solo el sonido de mis propios pasos y de la respiración rebotando en las paredes húmedas. Al llegar al final, un pasillo de piedra, estrecho, sofocante, nos llevó hasta una puerta baja, de madera gruesa. La cerradura estaba rota, y incluso antes de entrar, ya se sentía el olor, no a muerte, sino a algo que había estado demasiado tiempo encerrado. La sala era más amplia de lo esperado. Techo bajo, paredes curvadas, como si hubieran sido excavadas a mano. En el centro, 4 camas antiguas, con estructuras de hierro y colchones carcomidos por el tiempo. Una mesa de madera llena de marcas, cortes, inscripciones sin sentido. En la esquina, un baúl con telas oscuras, rasgadas y manchadas. No era sangre reciente, pero las huellas estaban allí, secas, profundas, adheridas como una segunda piel. El conserje encendió una lámpara y apuntó al suelo. Eso era lo que quería mostrarme. En la tierra apisonada había marcas de arrastre, como si algo o alguien hubiese sido arrastrado varias veces hasta la puerta. Surcos paralelos, repetidos, que comenzaban en el rincón de la sala y terminaban en la escalera. Y lo más perturbador, marcas recientes, como si alguien aún siguiera siendo arrastrado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, no religiosos, no artísticos, solo primitivos, hechos con uñas, puntas de cuchillo, carbón, espirales, ojos, manos abiertas. Algunos parecían haber sido trazados por personas diferentes, tamaños distintos, profundidades variadas. Un símbolo se repetía, un círculo con una línea central, como un ojo cortado. El conserje me dijo que los antiguos dueños llamaban a ese nivel el hueco, el vacío. Nadie sabía de su existencia hasta entonces. Ni siquiera los planos antiguos de la construcción mencionaban un sótano. Cuando le pregunté si creía que había sido usado como sala de castigo o tortura, negó con la cabeza. No, dijo, era para guardar a los que ya no podían salir. Esa frase me heló, no por lo que decía, sino por cómo lo dijo, como si fuera evidente. Al fondo de la sala había una segunda puerta, más pequeña. Estaba cerrada con cadenas. El conserje no quiso acercarse.
Dijo que, durante las primeras noches tras el hallazgo, se escuchaban ruidos desde allí, como algo rascando la piedra, un sonido sordo que no podía ser animal. Era muy rítmico, me dijo, como si alguien golpeara con la uña, una a una, siguiendo una cuenta. Uno de los trabajadores que bajó para limpiar salió pálido y vomitando. Aseguró haber sentido una mano pasar a su lado, pero estaban solos. Las cadenas oxidadas seguían allí, pero algo en las paredes mostraba que esa puerta ya se había abierto antes y vuelto a cerrarse. Lo más inquietante, el aro de la cerradura estaba desgastado por dentro, como si algo del otro lado hubiese intentado salir. Mientras tomaba notas en mi cuaderno, algo llamó mi atención. Había fragmentos de papel pegados a la pared entre los símbolos, antiguos, frágiles, restos de páginas arrancadas, letras medio borradas, nombres incompletos. Un fragmento decía, Íñigo, habitación 7. Otro, no firmó al salir. Empecé a entender. Tal vez la habitación subterránea no era solo una sala olvidada. Tal vez era un archivo, un sótano donde lo que no podía ser borrado era encerrado. Nombres, voces, presencias. El conserje evitaba mirar la pared de los papeles. Dijo que una madrugada uno de los trozos cayó solo, al suelo, y luego volvió a aparecer, pegado en el mismo lugar, como si el propio espacio se negara al olvido. Fotografié todo, o lo intenté. La mayoría de las imágenes salió demasiado oscura, incluso con flash. Las que pude capturar aparecían borrosas en los bordes, como si el aire alrededor estuviera en movimiento. En una de ellas se veía algo que juro no haber visto a simple vista. Una figura sentada en una de las camas, pequeña, cuerpo encogido, cabeza baja, sin rostro, una mancha oscura donde debería haber expresión. Borré la foto, me arrepentí de inmediato, pero cuando quise tomar otra, la cámara se bloqueó. Al regresar a la habitación, intenté usar el espejo para ver el reflejo del sótano. No aparecía nada, ni la escalera, ni el conserje, solo mi reflejo, quieto, pero sin seguirme, como si el yo del espejo mirara hacia otro sitio. Se decidió, oficialmente, sellar el acceso. Ladrillos, cemento, cadena soldada. La habitación 11 fue cerrada con muebles pesados. Nada de eso aparece en los registros. Ninguna palabra sobre lo hallado, ningún informe. Pero quienes estuvieron allí llevan el peso. Desde aquella noche, sueño con esa sala, siempre vacía, siempre oscura, pero con un sonido constante, un arrastre sobre el suelo. Luego, un silencio tan denso que aplasta el pecho. Me despierto con la certeza de que algo quiere subir, de que la escalera no solo baja, también regresa, y que lo encerrado aún recuerda el camino. Los pasillos de la posada parecen más estrechos desde entonces. Las puertas tardan más en abrir. Los espejos se vuelven más opacos. Es como si el hallazgo hubiera despertado algo. O quizá no despertado, sino liberado. La dueña, la que no duerme, ya no se ve en los corredores. Y el reloj de la recepción nunca más se detuvo a las 3:13. Ahora se adelanta. 5 minutos. 10. Como si intentara huir, escapar del tiempo que se desliza por las grietas de la madera. La habitación subterránea fue sellada, pero lo que había en ella aprendió a trepar por las memorias, y la memoria, en la posada del silencio, nunca se entierra. Respira. Si alguna vez te hospedas allí, no aceptes la habitación 11. Aunque esté renovada, aunque digan que es segura, porque bajo ese suelo, algo aún late. Las camas siguen donde estaban, las marcas en el suelo también, y las voces, según los más antiguos, aún se oyen en las madrugadas sin luna. Voces que dicen nombres sin boca, que llaman sin querer, que arrastran, y si escuchas debajo de la cama, con atención, oirás un sonido suave, como uñas sobre piedra, como garras en tierra húmeda. Es la habitación que no debía existir, pero que siempre estuvo allí, esperando a que alguien baje. Si has llegado hasta aquí, comenta desde dónde estás viendo. Deja tu me gusta
Si esta historia te ha estremecido, y compártela con alguien que disfrutaría descubriendo este misterio.